La EPOC supone un importante consumo de recursos para nuestro sistema sanitario. Ya hemos hablado de esta enfermedad prevenible y tratable, íntimamente ligada al consumo de tabaco. También hemos hablado de su alta prevalencia. El 10,1% de los españoles entre 40 y 80 años padecen EPOC. Estos son datos del estudio EPIESCAN que realizamos en el año 2007. Les adelanto que estamos trabajando ya, el Comité Científico, del estudio EPIESCAN 2 para ver cuál es la realidad en el momento actual de esta enfermedad. Pero EPIESCAN 1 nos decía que más de 2 millones de españoles padecen EPOC. Más de 2 millones. Y nos decía más cosas. Nos decía que de esos más de 2 millones, casi 1,5 millones están sin diagnosticar. Próximamente veremos en EPIESCAN 2 cuál es la realidad actual y cómo ha evolucionado este infradiagnóstico. Por otra parte, la EPOC sabemos que es progresiva e invalidante, con frecuentes manifestaciones extrapulmonares y comorbilidades asociadas a la propia EPOC, al envejecimiento y al hábito tabáquico. La EPOC mata. Se calcula que se producen 18.000 muertes por EPOC cada año en España. Y la EPOC supone un importantísimo consumo de recursos para el sistema sanitario. Tengan en cuenta que la población española envejece progresivamente. Somos uno de los 3 países del mundo con mayor longevidad y la prevalencia de la EPOC aumenta con la edad y las comorbilidades asociadas a la EPOC también. Vamos a hablar de los costes que genera la EPOC. Bueno, se calcula que la EPOC consume cada año más de 1.000 millones de euros en nuestro país. Esto representa aproximadamente el 2% del presupuesto de la sanidad pública española y el 0,2% del Producto Interior Bruto. Una primera llamada de atención. El 10-15% de los EPOC consumen el 80% de los recursos. De manera que es muy importante estratificar a la población con EPOC y desarrollar estrategias específicas en ese grupo, en esa cúpula de la pirámide de Kaiser permanente que requiere una actuación específica. Ese 15%, ese 10-15% va a consumir el 80% de los recursos. ¿Cómo se reparten los gastos en la EPOC? Pues miren, existen una serie de costes directos, que son los recursos consumidos. ¿Cuál es el capítulo más importante? Las hospitalizaciones. Aproximadamente un 40%. El segundo capítulo, un 35% aproximadamente, es el gasto farmacéutico. Y luego estos costes directos se completan con las visitas al médico, con las pruebas diagnósticas o pruebas complementarias. Costes directos. Pero hay unos costes indirectos, que a menudo son difíciles de cuantificar y a veces no le damos la importancia real que tienen, que la tienen. Por ejemplo, el absentismo laboral. Se calcula que la EPOC representa el 9% del absentismo laboral en nuestro país. Por ejemplo, la incapacidad, la invalidez permanente. Se cree que el 35% de las incapacidades permanentes en España están relacionadas con pacientes que tienen un diagnóstico de EPOC. ¿Qué más en costes indirectos? La muerte prematura. Y algo muy importante que ha destacado recientemente este libro blanco sobre la carga socioeconómica de la EPOC en España. Bueno, aquí escuchamos la voz de profesores de Economía de la Salud, dirigidos por Álvaro Hidalgo, de la Universidad de Castilla-La Mancha, distintos especialistas de otras universidades, La Coruña, la Complutense de Madrid, la Pompeu Fabra, la Universidad de Valencia, la Escuela Andaluza de Salud Pública, han hecho un análisis muy riguroso de la carga social y económica asociada a la EPOC. Y uno de los aspectos que destacan son los costes que supone el cuidador informal. El 89% de los cuidadores de los pacientes por EPOC son cuidadores informales. Y de ellos, fíjense, el 73% son mujeres. Pues bien, en este libro se especifica que estas personas dedican día a día
6-7 días a la semana, casi 10 horas diarias cada día, lo que supone al cabo del año un cúmulo de horas dedicadas a cuidar a otra persona. Bien, aquí se estima que esto supone para el sistema sanitario un ahorro que los autores estiman entre 25.000 y 40.000 euros por paciente año. De manera que para terminar este neumovideoblog, 2 mensajes. Empezábamos con la prevención. Prevenir. Prevenir, combatir el hábito tabáquico, la mejor decisión que una persona puede tomar en su vida, una persona con EPOC. Recuerden que muchos pacientes diagnosticados con EPOC, incluso con EPOC grave, siguen siendo fumadores activos, de manera que la prevención es esencial. Y el segundo mensaje es que podemos hacer las cosas mejor, basándonos en la calidad, siguiendo las guías de práctica clínica. Ahora estamos trabajando en la nueva edición de la guía española de la EPOC. Hacer las cosas bien es coste efectivo y supone un ahorro para el sistema sanitario.